Vamos a sumar a Fernando González allí en Clarín, a Sergio Bernstein al análisis, a ver qué mirada tienen, qué información tienen además, ¿no? Respecto a lo que pasó hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás, Franco? ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué información tenés, Fernando? Mirá, es un tema, digamos, el planteo que hace Maru recién es el correcto, digamos. A esta altura me parece que lo que se impone es que resuelvan el tema Bernie entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es un tema que excede el tema Bernie a la potestad de Axel Kicillof y de Sabina Frederick. Los excedió. Y tienen que encontrar una solución porque lo que está haciendo en definitiva Bernie, generando estas diferencias, estos roces, estos encontronazos entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires es esmerilar, desgastar el poder del presidente. Y eso no es bueno para el gobierno, no es bueno para Alberto Fernández y obviamente no es bueno para la coalición de gobierno que es el Frente de Todos. Por eso que a esta altura ya se impone, después de la repetición de roces, se impone que lo resuelvan al máximo nivel Alberto Fernández y Cristina. Si Bernie es un problema, Bernie no puede ser secretario, ministro de Seguridad de la provincia, porque cada vez que hay una decisión del Ministerio de Seguridad a nivel nacional, Bernie la cuestiona y, como hizo hoy directamente, la puso en ridículo dándole una orden a un policía federal delante de todo el periodismo de la Argentina que estaba registrando el arranque del esquema nuevo de transporte, de control de transporte. Sergio, en relación con esto que dice Fernando y también trayendo a colación los antecedentes, la utilización de las taser, los antecedentes de las diferencias, el ciberpatrullaje, la presencia de las fuerzas federales y ahora este operativo, me pregunto, ¿no pueden llegar los bonaerenses también a un punto de hartazgo en este contexto y además tan castigados por la inseguridad de quedar en medio de un internismo que en definitiva no les resuelve los problemas? Claro, lo más importante es eso, que hoy la inseguridad es una de las principales demandas de la ciudadanía en general del país, en particular en el Gran Buenos Aires, ¿no? Hay un montón de casos horribles a diario, Bernie es muy consciente de eso, y yo creo que detrás de todas estas peleas hay una enorme impotencia, en parte porque en la provincia se quejan de que no reciben suficiente ayuda, cooperación de las fuerzas federales que han tenido un rol muy importante en la provincia en los últimos tiempos, sobre todo la Gendarmería y la Prefectura, ¿no? En un contexto como ese, lo que vimos hoy en el Puente de la Noria, ustedes recuerdan, fue un desastre, ¿no? Colas increíbles, la gente que no podía entrar, o sea, otra vez más, después de más de 100 días de cuarentena, el Estado presente demuestra que es de una ineficiencia absoluta, ni siquiera son capaces de resolver una cuestión tan sencilla como quién entra y quién no, cómo se controlan. La verdad que es algo muy elemental, el que no puede resolver lo elemental, mucho menos va a poder manejar Vicentín o cosas por el estilo. Pero en términos de costos políticos, yo creo que ya se están pagando, pues ya hay una, digamos, demanda insatisfecha por parte de la sociedad en la provincia de Buenos Aires en particular. Y yo creo que ahora la pregunta es, bueno, Bernie hace esto porque quiere irse de la gestión en la provincia, porque sabe que esto es una papa caliente que él no puede manejar. Un punto más a tener en cuenta, y Fernando seguramente tiene más información que yo al respecto, es que hay muchas quejas en la policía de la provincia por la acción de la justicia, que está liberando a muchos presos, incluso con condenas, en un contexto en el cual, con la excusa del coronavirus, hay una especie de viva la pepa también. Fer, en relación a esto que dice Sergio, y voy a traer, Sergio, a colación un tuit tuyo en el que decías que la política sin gestión es tan peligrosa como la gestión sin política. ¿Hay algo de esto? ¿Hay quizás un sector del gobierno que no está viendo, que no alcanza con la política, que hay problemas muy urgentes y pragmáticos para resolver? Perdón, sumo a lo de Caro las declaraciones de Aníbal Fernández, que hoy criticó a al propio gabinete de Alberto Fernández diciendo, muéstrense, ¿no? Como en el fútbol, pidan la pelota. Claro. Es una crítica al gobierno, ¿no? ¿Cómo, Nico? Es que es una crítica solapada al gobierno, ¿no? Claro, Aníbal Fernández dice, le pida a los ministros, ¿no?, de gabinete, pidan la pelota, como diciendo, jueguen, no dejen solo al presidente, dijo hoy Aníbal Fernández. Sí, lo de Aníbal Fernández no es inocente. No es inocente
básicamente porque el kirchnerismo, los dirigentes que acompañan a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, vienen haciendo críticas todavía bastante solapadas sobre el gabinete de Alberto Fernández, y lo que hace Bernie directamente es, a su modo, a su estilo brutal, pone estas críticas en blanco sobre negro con lo que hizo en Puente La Noria. Lo que creen en el Ministerio de Seguridad es que directamente Bernie quiere quedarse con el cargo de Sabina Frederick, es decir, quiere desgastar la gestión de seguridad diciendo no controlan nada o diciendo no pueden lograr que una ambulancia pase por el retén rápidamente de Puente La Noria o de cualquier acceso entre la provincia y la ciudad, para él ofrecerse como la garantía de un dirigente que sí puede manejar a los efectivos de seguridad y sí puede hacer una buena gestión de seguridad a nivel nacional. Por eso digo que es un tema que a esta altura se ha levantado tanto que tienen que resolverlo entre el presidente y la vicepresidenta y decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Quiere Cristina que Bernie vaya a un cargo, al cargo que hoy tiene Frederick? Esta es la cuestión que se están planteando en el Ministerio de Seguridad y que está recorriendo, obviamente, la mayoría de los despachos de la Casa Rosada. Bueno, ayer nos decía Sergio Bernstein que los estudios que estaban haciendo junto a D'Alessio mostraban una caída en lo que es la imagen positiva de la gestión de gobierno. No llegamos por el tiempo a preguntarte qué pasa con otros dirigentes, Sergio, y qué pasa con la propia Cristina Kirchner, ya que estábamos hablando recién de Bernie. Nico habló de Parrilli hace un ratito nada más, que parece que tuviera otra agenda Cristina Kirchner. Este silencio, por lo menos los que hablan no son sus funcionarios, pero no ella, ¿le conviene, le sirve? En términos de imagen, no, Fran. Vos sabés que Cristina cayó un poquito. Ella no logra recuperar la popularidad, el apoyo que supo tener en la ciudadanía. Está muy estancada en un tercio más o menos de gente que la quiere, que es lo que tenía en el 2017 y que es lo que hizo que ella llevara a Alberto de candidato, ¿no? Tengamos en cuenta que Cristina se resignó a no ir de candidata a presidenta porque quería ganar la elección, pero sabía que ella no contribuía a ese objetivo y por eso convoca una figura más moderada. Me parece que lo que estamos viendo aquí es un desgaste en un momento crítico, ¿no? Porque estamos ahora en una situación obviamente muy complicada de la pandemia y de la economía, con la inseguridad obviamente creciendo las preocupaciones, y tengamos en cuenta esto con problemas internos del gobierno que da la sensación desde afuera de descoordinación, de que nadie tiene la batuta, de que la situación está como a la deriva. Y esto sí, obviamente es muy negativo respecto del ciudadano promedio, de cómo ve al gobierno, lo ve efectivamente con estas típicas peleas que ponen de manifiesto descoordinación. Ahora, ¿no es el peor momento posible, Fer, para esta descoordinación? Y yo me acuerdo que ya en febrero, en esa carta que trascendió, que ustedes publicaron también en Clarín, Bernie hablaba de una escalada delictiva en la provincia de Buenos Aires y decía que la presencia de las fuerzas, en este caso federales, sin coordinación era estéril y que él no recibía más que burocracia como respuesta. Digo, ¿cómo tiene que quedarse o qué tiene que pensar el ciudadano común o quien nos está viendo en la provincia de Buenos Aires si en este contexto no se coordinan? Es el peor momento por las razones que explicaba Sergio, ¿no? Con los números que tiene Bernstein. Es el peor momento porque la inseguridad ya era alta en ese momento de la carta y es más alta ahora. Es decir, está habiendo un incremento en los robos con violencia, en las muertes por robo y aparte todos sabemos que el número de la pobreza en la Argentina post pandemia y sobre todo en el Gran Buenos Aires va a estar seguramente cerca del 50% y eso va a incrementar la inseguridad. Por eso necesita el presidente, necesita el gobierno ofrecer una imagen de que puede controlar la seguridad en cuanto termine la pandemia, en cuanto se vea lo peor de la crisis económica, y lo que hace con esta actitud y con estas decisiones a la vista de todas las cámaras y el periodismo de la Argentina, Bernie, es poner en jaque justamente esa política de seguridad que tiene el gobierno nacional. Por eso es el peor momento y por eso requiere una solución en el más alto nivel institucional, que es el del presidente y la vicepresidenta. Sí, yo le quería preguntar a Fernando y a Sergio, a los dos. ¿No está Bernie exponiendo como nunca antes la posible doble conducción en el gobierno?
Porque al decir, él ya dijo, mi jefa es Cristina Kirchner, hoy hace esto que hizo, que ya lo había hecho cuando apareció con ese fusil y le da órdenes a un gendarme, él no podría darle órdenes a un gendarme, ¿no? Entonces... Vos decís la escena donde detienen al acusado claro, de haber matado a un policía. Claro, él le da En los órdenes a un techos, gendarme. en los techos, sí. No, Es cierto. él no está exponiendo ahora como nunca antes a ver quién conduce en realidad la política de la Argentina, porque yo no sé si cualquier otro presidente ya le hubiese pedido la renuncia. A ver, y hasta ahora no pasó, Alberto Fernández ni siquiera habló. Habló Frederic y dicen, bueno, que lo resuelva Kicillof. Sí, lo está exponiendo como nunca, porque nadie dice on the record, nadie dice públicamente lo que dice Bernie directamente, que su jefa política es Cristina Kirchner y no Alberto Fernández, que es el presidente. Lo expone en primer lugar, y además todos los hechos que genera Bernie buscan demostrar que hay algún déficit en la política de seguridad del gobierno nacional, que es el punto por ahí que en el electorado no kirchnerista, en el electorado moderado que Alberto Fernández consiguió para convertirse en presidente, más puede hacerle mella. Recordemos lo de Zárate con el fusil. Zárate es la ciudad de Bernie. También estaba protegiendo su futuro político, también estaba buscando forjarse algo, pensando quizás en las elecciones del año próximo, que son las legislativas. Quiero llevarles algo muy interesante para que den alguna opinión, alguna mirada, algún análisis todos. Acaba Sergio Massa de presentar un proyecto, vamos a mostrarlo en pantalla para que quede claro, que tiene que ver, mira, ahí está, con el objetivo de frenar la destrucción del trabajo argentino. Hemos presentado un proyecto de ley para que el daño a cosechas, silos o tolvas sea considerado como vandalismo rural y los autores sean penados con condenas de hasta 5 años de prisión. Lo traducimos muy rápido. Hay, todo el sector agropecuario está reclamando por el ataque a silobolsas. Nico Guñasqui escribió una nota sobre esto en Clarín hace varias semanas. Se habla de 60, 70 ataques en provincia de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires. Hubo un día récord, dice Caro. Claro, y esto estaba generando la alerta de un sector con el cual, como ustedes ya saben, todo el mundo sabe muy bien, el gobierno se enfrentó durante el kirchnerismo fuertemente. ¿Se está despegando Sergio Massa o es el gobierno de Alberto Fernández que después de la experiencia Vicentín está como buscando no confrontar con el sector? A ver quién se anima, Fernando, Sergio. Bueno, ustedes saben que Massa ya se había reunido con representantes del campo justamente cuando estalló el escándalo o la iniciativa Vicentín. O sea, allí hay una situación en la cual me parece que hay una idea de compensar, ¿no? Por un lado, un sector del gobierno se radicaliza y creo que naturalmente el peronismo más moderado trata de hacer un esfuerzo para que esto no se bandee demasiado, porque las consecuencias políticas electorales que eso indudablemente puede llegar a tener. Y esto es consistente con aquella reunión que creo que intentó contener a la dirigencia y generar un espacio de interacción para evitar justamente el error de la 125. Ahora, yo me pregunto... Sí, perdón, no, quería decir una cosa nada más, a sumar a lo de Sergio, con un gran sentido de la oportunidad, que es una de las habilidades de Sergio Massa. Cuando se empezó a negociar sobre el filo del default, la deuda, él tuvo un Zoom con el Council of America y acreedores de la Argentina. Cuando fue el escándalo de Vicentín, también tuvo un Zoom con productores, chacareros, que estaban preocupados por la situación futura de sus propiedades. Y ahora aparece este proyecto, cuando la preocupación es lo que señaló Nico en la nota del último domingo, con los hechos vandálicos contra el campo, y aparece el proyecto de Massa. Siempre busca diferenciarse, mostrar que está en un lugar diferente, y creo que también a Alberto Fernández le sirve para tener un poco de compensación. Ahí voy con Caro, pero espera, quiero sacar en limpio esto. Sergio dice recién, lo que están haciendo es como mostrar las dos caras, ¿no? Tratar de, si le pegamos por un lado, acariciarlos por el otro. Pero Fernando dice, no, Massa se despega, me da la sensación de lo que entiendo que están diciendo
los dos, Caro. Perdón, sí, no, me pregunto, retomando esto que también resumís vos, Franco, si de alguna forma, primero esto no esconde una enorme subestimación a la gente, que la está pasando muy mal. Por eso quiero volver sobre la realidad de la gente, porque me llama la atención que les quede tiempo para tanta especulación política. Y si en realidad no creen que este oportunismo se nota y mucho, porque en definitiva sigue formando parte de la misma coalición gobernante que demoniza ese sector. Vos sabés que en la época de Tony Blair y la guerra de Irak, la invasión a Irak, muchos se preguntaban por qué Blair formaba parte de esa coalición sabiendo que no había evidencia. Y siempre se supo que los ingleses estaban al tanto de eso, los británicos estaban al tanto de esa información. Y él siempre decía que podía influir más en la mesa sentado que se sumaba a la crítica a Bush y a los sectores más duros de Europa que estaban en contra de esa invasión. O sea, influís más formando parte que desde una oposición más dura. Creo que el concepto aquí es el famoso concepto de Lula de paciencia estratégica, ¿no? Claro, me parece que para influir en la política pública tenés que estar en la mesa del poder, pagás costos porque hay cosas que estás en disidencia, ¿no? Lo que pasa es que ¿cuál es tu perímetro, digamos? ¿Cuáles son tus parámetros morales, tus límites morales, políticos, no? Ahí, bueno, eso no creo, eso creo que en la realidad futura no va a llegar a testear eso, ¿no? A ver, me consta que Massa está diciendo que esto es un proyecto del oficialismo, que no es de Sergio Massa, que no se está despegando del oficialismo, sino que es el oficialismo el que está proponiendo que haya un nuevo delito que tenga que ver... ¿Nos está viendo o le avisaron nada más? Tal vez no se esté viendo. No se está viendo. Él dice que entonces no se despega. Porque no, está bien. Es un proyecto del oficialismo. Es un proyecto del oficialismo. Crear un nuevo delito que es el vandalismo que tiene que ver con las cuestiones rurales, que suba las penas. Esto va en coincidencia a lo que pedían, ¿no? Los diferentes federaciones de los productores rurales. Pero dice, es el oficialismo, no es Massa. Bueno, sumo un datito, no sé si hay tiempo. Sí, dale, sí. No, dice que hay una frase que se le adjudica a Alberto Fernández como es una marca, pero el ribotril de Cristina. Dicen que inclusive él la contó en una reunión. Es fuerte, digo, pero para que se entienda la imagen, digamos, como para calmar. Y Sergio Massa viene a ser también... Que Alberto es el ribotril de Cristina. Claro, viste que dice, claro. Sí, Alberto es el ribotril de Cristina. Claro, es como la versión suave. Claro. El calmante de... Como la versión suave del kirchnerismo. Bueno, y Sergio Massa ayuda en eso y cumple esa función también. Y quería dar el ejemplo, ¿se acuerdan de la pelea por las escuchas, las legales, la oficina de escuchas que hoy está en manos de la Corte? Hace no mucho, Cristina logró en el Senado que se rechacen 2 decretos de Mauricio Macri para que esas escuchas pudieran volver entonces a la Procuración. Sergio Massa consiguió una salida salomónica de esa situación, que fue reflotar un viejo convenio que había con la Corte de 2016 y decirle a dejar tranquilo, o llevarle un mensaje de tranquilidad un poco a todos los sectores. A los jueces, quédense tranquilos, ustedes van a seguir con las escuchas, y a Cristina, quédate tranquila, Cristina, que vos también vas a tener una pata ahí, creando una subcomisión dentro de la Comisión de Inteligencia que va a auditar la oficina de escuchas. Digo, hay un trabajo, un esfuerzo de política de Massa. Presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Nación, son, ¿no? El ribotril de Cristina. Dijiste que es una frase de la política. No la dijiste yo, vos, por eso. Es una frase de la política. Está bien. ¿Qué decís, Fernando? No, digo que si Alberto es el ribotril de Cristina, Massa es un poco el ribotril de Alberto también, digo, para seguir el mismo esquema. Me parece que lo que hace Massa es, el proyecto es del oficialismo, pero el tuit lo pone él. Marcar una diferencia, no es que se despega, sino que marca una diferencia con respecto a las dificultades que puede tener Alberto en un día en el que Bernie le generó el problema que le generó, digo, por eso... Massa no habló sobre Vicentino, de la oportunidad. ¿O tuvo postura sobre el tema Vicentino o no habló directamente? Pública, digo, ¿no? Yo marcaba que cuando fue el conflicto de Vicentín, en el medio del conflicto de Vicentín, Sergio Massa tuvo un Zoom con productores, con chacareros, mostrando que él estaba escuchando a un sector que estaba muy preocupado por lo que estaba sucediendo con el proyecto de expropiación de Vicentín, que ahora quedó frenado, al menos por ahora. Bueno, saquemos el graf de que Massa se despega del gobierno, porque si acaba de verlo y dice que no, es como, ¿no? No, bueno, es un proyecto de ley que va a tener que votar todo el oficialismo, ¿no? Eso es así. Claro. ¿Cuándo, no? Bueno, pero igual es... Ahí pusimos, Fernando González, está muy bien. No, pero es cierto... Marca diferencias. Claro. Él siempre que hay una situación muy complicada para Alberto Fernández, sobre todo en lo que es
el conflicto con el kirchnerismo, el conflicto que puede ser con Cristina, Massa se preocupa en marcar diferencias, es decir, yo estoy trabajando en este tema, que es una manera de mostrar un costado diferente de la coalición. De hecho, él es el Frente Renovador y es justamente, digamos, lo distinto del kirchnerismo que tiene la coalición de gobierno. Sí, hay una pandemia, ¿eh? Sí, por eso, además, exactamente, a eso quería volver, porque digo, además de tener un manual para moverse, para ir a un turno médico, la gente además necesita un manual para saber cómo funciona la coalición gobernante. Y digo, ¿hasta cuánto resiste el humor social, Sergio? Ahí lo que pasa, Caro, como vos sabés muy bien, una cosa es ganar una elección y otra muy diferente es gobernar, ¿no? Y la coalición electoral que funcionó exitosamente todavía no tuvo tiempo y yo creo ni todavía trabajó lo suficiente como para convertirse en una coalición de gobierno. Exactamente lo mismo que le pasó a Cambiemos en el año 2015. Nunca terminó de conformar un equipo que reflejase el peso relativo de los componentes de la coalición. Algo de eso pasa ahora. Y yo creo que la pandemia en algún sentido te congeló este proceso de aprendizaje porque puso eje o prioridad en un tema que no estaba previsto, que obviamente concentra muchísimos recursos, mucho tiempo de los principales gobernantes, en particular el presidente, y corre la agenda y corre este proceso incluso de acostumbramiento a la dinámica del poder, ¿no? Todos los presidentes necesitan tiempo, hay una curva de aprendizaje. Y el humor social se está deteriorando, con lo cual, lamentablemente, esto no hace sino profundizar ese deterioro. Pero también te canta, perdóname, Fran, también un contexto como este es un piedra libre absoluto a todo lo que no tenías definido. No tenías plan económico, piedra libre, quedó evidenciado. No tenías política energética, ahí tenés tu mayor proyecto congelado. Digo, claramente es un contexto en el que los problemas preexistentes de esta coalición están quedando muy desnudos. Yo creo que por eso, me parece, en el gobierno hay bastante conciencia de esto y hay una idea de relanzamiento pasada la pandemia. No sé cuál va a ser el punto, cuándo van a decir pasó la pandemia, pero me parece que son bastante conscientes de la necesidad de buscar nuevas prioridades y tal vez nuevas caras, ¿no? Quiero llevarlos a otro tema del cual hablamos hoy, y es cierto que está por afuera de la agenda de la pandemia, que es hoy la preocupación claramente de todos, pero son cosas que están pasando y que no las podemos dejar afuera. Hoy Nico habló unos buenos minutos sobre Oscar Parrilli y esto de haber comparado a Jorge Lanata con Astiz, ¿no? Y además esta recurrencia a buscar asociar a los periodistas que prácticamente los calificó de espías, ¿no? A varios periodistas, entre ellos al propio Nico. Fernando, ¿cuál es tu mirada sobre esto que está pasando puntualmente, sobre estas apariciones cada tanto de un sector del kirchnerismo duro? Bueno, es una barbaridad, ¿no? De Parrilli, digamos, llevando a un extremo las diferencias que puede tener con Lanata o que puede tener con cualquier otro periodista o con cualquier otro dirigente político. Está claro que Lanata es un periodista y sobre todo es un periodista de la democracia, ¿no? Esta es la clave y me parece que en los últimos días, en las últimas semanas, empezó a haber de parte de algunos dirigentes, y Parrilli es un ejemplo de esto, de exacerbar el clima de enfrentamiento, llevarlo a un lugar, me parece, donde el presidente y muchos funcionarios del gobierno no querían que fuera, no querían llevarlo, y allí lo están llevando. Algunas de las causas judiciales, algunas de las cuestiones que impulsa el sector más duro del kirchnerismo, y la frase de Parrilli es una muestra más de esto. Y no es un intento también, Fer, pensaba, ¿no? Siendo también blanco o el centro de muchas acusaciones el propio Parrilli, de embarrar todo tanto que todo parezca lo mismo. Sí, exactamente, es eso. Digamos, es la misma lógica que sigue la causa de espionaje, más allá de los hechos de espionaje que hayan existido y que tengan que ser digamos, juzgados por la justicia y condenados en el caso que lo merezcan, pero sí hay un intento que atraviesa la política de llevar al todo es lo mismo. Todo lo que se había hecho antes es lo mismo que hizo el macrismo y es todo lo mismo, entonces todo está justificado, como por ejemplo comparar a Lanata con Astiz, que es una barbaridad. Sergio, ¿vos crees que Alberto Fernández quiere, digamos, salirse de esa agenda que a veces plantea Cristina, que es esta, ¿no? La vieja agenda, por decirlo de alguna manera.
Yo lo veo al presidente con un problema enorme para salir de la agenda de la pandemia. Cada vez que trata de salir de esa agenda es como que se resbala y aparecen todos estos problemas y las exageraciones o la radicalización discursiva o política o los ataques personales. Entonces como que, digamos, la pandemia es como la zona de protección, es como un útero en el cual el gobierno se siente protegido, porque ahí, mal o bien, aunque las cosas obviamente son costosas en materia económica, tiene un relato y tiene parámetros. Sale de eso y me parece que patina, desbarranca el gobierno y muestra su falencia, su problema de gestión y sus contradicciones.